Buenos días a todos y todas. Un cordial saludo al profesor Luis Carlos Herrera, vicerrector de Investigación y Extensión de nuestra Universidad Católica Santa María la Antigua, profesora Dali Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, querido cuerpo docente de nuestra escuela, queridos estudiantes que nos acompañan en este auditorio esta mañana, y un cordial saludo a todos los que nos acompañan también a través del canal de YouTube, @USMA_Panamá, tanto profesores como estudiantes. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial porque es el último día de clases, muchos están contentos, aunque están preparando sus exámenes finales, los que les quedan pendientes, pero es un día especial porque marcamos el cierre de un periodo de virtualidad. Por eso hoy hemos denominado esta actividad como el cierre del año académico 2021, un periodo que ha sido difícil para todos y hemos salido adelante. Para comenzar, le pediremos a nuestra decana, la profesora Dali Sánchez, que nos dirija unas palabras en este día especial. Hola, buenos días. Hace algunos años, una madre se acerca y me comenta que su hija le había entregado su certificado de graduación. Y le dijo: mami, terminé, no estudio más. Ante esa respuesta, ese comentario de la señora, yo solo le dije: bueno, le toca ir a trabajar. Y la señora molesta me mira y me dice: si el certificado que me entregó fue de kinder, terminó el kinder, ¿cómo me dice que no va a estudiar más? Y lo que me llamó la atención no fue solo que la niña intrépida que haya dicho que ya terminó de estudiar porque tiene un certificado, sino que la madre expresa: dejar de estudiar, romper el proceso, no es una opción, no es una opción. No fue una opción para la Universidad Santa María la Antigua una vez se presentó la emergencia sanitaria. Nos vimos obligados a cerrar la universidad e inmediatamente se inició todo un proceso que permitiera atender a los estudiantes y continuar con las clases. Este proceso no fue fácil, pero gracias al apoyo de estudiantes, profesores y administrativos se logró. Después de casi 2 años, podemos reunirnos para compartir experiencias y reconocer el esfuerzo que realizaron docentes y estudiantes principalmente. Culminamos el año lectivo con la conferencia del profesor Luis Herrera, Teorías de la Comunicación, cómo llevarlas a la realidad práctica. Pero además, la próxima semana nosotros tenemos toda una serie de actividades, como por ejemplo, la presentación de los proyectos de comunicación en la organización, mercadito de historias audiovisuales que promete ser y romper éxito de taquilla, muestras de programas de televisión y muestras de cortometrajes. Todo esto como reflejo y evidencia de que no es una opción romper el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un saludo y mi respeto, cariño, abrazo, aplauso para los estudiantes y docentes de la Escuela de Comunicación Social de la USMA. Mi respeto y de verdad que los quiero mucho y me honra ser decana y compañera de trabajo de ustedes. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dalis, por sus palabras introductorias a esta jornada. Y bueno, tenemos nuestra conferencia especial a cargo del doctor Luis Carlos Herrera. Es una conferencia que yo diría que es para guardarla. Pocas veces tenemos la oportunidad de ver esa relación entre las teorías de la comunicación y cómo llevarlas a la realidad práctica en la cotidianidad, sobre todo en el entorno mediático en el que vivimos, en el que nos encontramos, en el que laboramos y en el que nuestros estudiantes se incorporarán próximamente. Por eso, gracias, profesor Herrera, por su disponibilidad y recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, voy a aprovechar que
hay una distancia bastante prudente. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, estimada bella decana, la profesora Daly Sánchez. Nos conocemos desde que ingresé a la universidad, siempre hablando del tema de investigación, que es lo que me apasiona. Profesora Elizabeth, muchas gracias por este espacio que nos permite brindar algo de conocimiento a la Escuela de Comunicación Social. Siempre lo digo con mucho orgullo, soy profesor de la Escuela de Comunicación Social. Sin embargo, pues, entre una combinación de tareas, ¿verdad?, me impiden darles el tiempo que se merecen, pero sé que mis otros colegas los están haciendo de manera formidable. Voy a caminar hacia allá mejor. Bueno, cuando me conversó la profesora Elizabeth sobre diversos temas, yo como extrañaba interactuar con los estudiantes, le dije, ¿por qué no hacemos una conferencia de este tipo? Me dice, parece fabuloso. Y yo me emocioné. Y me encuentra la profesora Elizabeth, no recuerdo si hace 2 días o 3 días, y yo le pregunto, profesora, ¿cuánto tiempo yo tengo? Me dice, 40 minutos. Entonces me preocupé porque yo me había preparado como para 4 horas. Entonces, traté de entonces hacer una síntesis, un poco respetando el parámetro establecido. Entonces, lo que van a ver a continuación son algunas de las teorías que a mí me parecen son vitales que se dominen, que todo egresado de la Escuela de Comunicación Social y tiene el título de licenciado en Ciencia de la Comunicación Social debe manejar, como las tablas de multiplicar. Pero hay muchas teorías, no son las únicas, y eso es lo que nos hace ser ciencias sociales. Nosotros generamos teorías que explican el comportamiento social, no leyes. Entonces vamos a tratar de llevarlo de la siguiente manera, explicar un poco las teorías y tratar de hacer el vínculo de cómo se lleva en la vida cotidiana y cómo permite también potenciar el aspecto de investigación. El punto de inicio que quiero plantearles, bueno, a veces utilizamos mucho este concepto y no lo dominamos o no sabemos qué es. ¿Qué es la teoría? ¿Cuál es su importancia? Lo primero, que las teorías son un conjunto organizado de ideas, reglas, principios, conocimientos que permiten explicar. ¿Pero qué explican? Explican el objeto de estudio de la disciplina que está en cuestión. Lo que hace, y aprovecho, y esto la profesora Rosa siempre se ríe cuando lo digo, pero hay una discusión sobre si la comunicación social es ciencia o no. Si ustedes me preguntan a mí si es ciencia, porque para que cumpla la condición de ciencia debe tener 2 características. Tener un objeto de estudio definido claro y una metodología clara para investigar ese objeto de estudio. Pero eso es una discusión muy profunda y extensa. Entonces, claro, esto genera teorías que permiten explicar ese objeto de estudio. Al comunicador le preocupa mucho entender esos procesos, pero básicamente, ¿qué es lo que hace que esa comunicación sea efectiva? La comunicación está en todos lados. Esa es una profesión donde hay una concentración de ejercicio de poder enorme, que controlan el mundo y no se dan cuenta. Entonces, claro, le preocupa cómo se hace efectiva esa comunicación. Que ustedes, como bien saben, estudiantes, no es lo mismo oír que escuchar. Una cosa es percibir sonidos con el oído y otra cosa es comprender, que entra la discusión de escuchar. Y estamos siempre en la discusión permanente. Cuando hay un problema, lo primero que surge es que hay un problema de comunicación. Los grandes problemas que tiene la sociedad, inmediatamente aparece la palabra comunicación. En todos los niveles, a nivel macro, a nivel micro, en las relaciones interpersonales como en las estructurales, inmediatamente hay un problema de comunicación. Es que no te sabes expresar. Voy a decir algo que a veces lo digo, pero no es mal sentido. Salimos del paraíso por no escuchar la instrucción que nos dieron. Entonces, la comunicación está presente desde el inicio de los tiempos y ha determinado el desarrollo de la sociedad. Entonces,
como ciencia ha generado una serie de teorías que permiten comprender lo que ocurre a nivel de ese proceso de comunicación. Pero esas ideas no son inventos, no son que un día yo me senté y empecé a escribir. Hay un elemento básico que tiene que ser verificable de alguna manera. ¿Qué significa ser verificable de alguna manera? Que hay una sustentación empírica producto de una investigación que sustenta mi hipótesis, sustenta mi propuesta teórica sobre lo que yo argumento. A veces ustedes, sin darse cuenta, dan los inicios de crear teoría. Cuando le preguntan, ¿y por qué ocurre tal cosa? Y usted dice, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Ahora, metodológicamente eso se llamaría teoría fundamentada, pero todos generamos teorías para tratar de explicar. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre algunas de las teorías que me parecen que usted no se puede graduar sin al menos olfatearla, diría. No, pido mucho si se lean todos esos libros, pero al menos entender de qué va esa discusión y cómo se utiliza. Hay una que es básica, que es usos y gratificaciones, y la aplicamos sin saber que la estamos aplicando. Pero esto viene desde esta época, desde los 40, que surgió una huelga de periódicos en Nueva York, y este señor hizo una investigación aprovechando la huelga para entender por qué la gente leía los periódicos. Y encontró esto: los periódicos informan y ofrecen interpretaciones sobre los acontecimientos, constituyen un instrumento esencial en la vida contemporánea, son una fuente de relajación, estamos hablando de esa época, obviamente, ¿no? Atribuyen prestigio social, son un instrumento de contacto social, constituyen una parte importante de los rituales de la vida cotidiana. Ahora, esta investigación fue financiada por las empresas dueñas de los periódicos. Ellos querían un poco saber qué estaba pasando. Y aparece este señor que creo que en su carrera lo han escuchado mucho, Laswell, y en su investigación sobre el mismo tema determina lo siguiente: que proporciona información, proporciona interpretaciones que hacen significativas y coherentes las informaciones, expresa los valores culturales y simbólicos propios de la identidad y la continuidad social. Y después aparece este señor, Wright, donde agrega un elemento interesante y plantea que entretener al espectador proporcionándole un medio de evadirse de la ansiedad y de los problemas de la vida social. Hoy en día, cada vez que se quiere construir un mensaje, inmediatamente cae esta discusión. En el otro, ¿qué utilidad tiene? Pero si en el otro, ya sea individuo o estructura, porque a veces confundimos que el mensaje lo construimos solo para personas, a veces para estructuras, a veces para instituciones, a veces para grupos sociales. Tenemos la combinación como ideal. Si ese otro le brinda utilidad y al mismo tiempo genera una gratificación, hay mayor probabilidad de efectividad en ese mensaje. En el espacio que ustedes lo contraten, a ustedes lo van a requerir para generar información que de alguna manera sea efectiva y llegue. Obviamente, recuerden que soy sociólogo y tengo esa deformación de que siempre estoy discutiendo la relación de los medios y las masas. La línea común de todas estas investigaciones es relacionar el consumo, el uso y los efectos de los medios con las estructuras y las necesidades características de los destinatarios. Pero ¿por qué es teoría y no es ley? Porque permite explicar, pero no siempre ocurre así. Cuando hablamos en otras áreas de la ciencia, y eso que nos repetían a la saciedad del método científico, observación, hipótesis, y después teoría, y después ley, era la repetición de la investigación, y si el resultado se mantiene, es ley, y si es ley puedo predecir. Entonces, no es lo mismo. Nosotros tenemos muchas teorías que explican nuestro objeto de estudio, pero no significa leyes, es decir, no siempre ocurre
porque nuestro objeto de estudio es contingente, es impredecible. Pero no por eso quiere decir que las teorías no tienen importancia. Ya a finales de los 60, a principios de los 70, estos que están aquí posicionan mejor la teoría de uso y gratificaciones y plantean unos supuestos importantes. Primero, que la audiencia es concebida como activa, no es un elemento pasivo. A la presentación yo la dejo aquí con la profesora Elizabeth, la presentación, por si después se quiere utilizar. Por esto están los libros, esto está en los libros, mejor si leen los libros. En el proceso de comunicación de masa, gran parte de la iniciativa en la conexión de las necesidades y la elección de los medios depende del destinatario. Los medios compiten con otras fuentes que también satisfacen necesidades en las audiencias. Y esto es muy clave cuando construimos o entender el comportamiento cuando estamos hablando de comunicación, que la necesidad también la podemos crear. Una cosa es identificar una necesidad y frente a esa necesidad genero el mensaje porque me interesa que mi comunicación sea efectiva, pero también podemos crear la necesidad. Cuando inició el celular, eso no era una necesidad, era un lujo. Creamos la necesidad. Y ahí se entra una materia que se combina mucho, que es, ahora que veo a la profesora Dali, de psicología de la comunicación. Ahí vamos a ver una teoría de esto. Bueno, desde el punto de vista metodológico, muchos de los objetivos de los usos de los medios masivos pueden derivarse de datos ofrecidos por los miembros de la propia audiencia. Esto es básico. Y el quinto, mientras no se conozcan aún las orientaciones reales de la audiencia en sus propios términos, todos los juicios de valor sobre la relevancia cultural de comunicación de masa deberían ser suspendidos. Esto es algo que nosotros hacemos como de manera automática. Inmediatamente cuando vamos a construir un mensaje y queremos que sea efectivo, lo primero que preguntamos, ¿quién es el objetivo? Y de ese objetivo queremos hacer un análisis de todo tipo, socioeconómico, de estratificación social, qué edades, todo lo que sea sociodemográfico, porque entendiendo eso entendemos muchas cosas y después vamos inclusive a lo territorial. No es lo mismo en Bocas del Toro que en Chiriquí, no es lo mismo, y así vamos. ¿Qué estamos haciendo a este punto? Si no entendemos eso, hay que detenerse. Interesante, pero voy a cerrar esta teoría en este punto, pero estos señores de aquí enlistaron 35 necesidades y las resumieron en 4 categorías para entender cómo articular la utilidad con la gratificación. Las necesidades cognitivas, hay unos actores o unos sujetos donde esta necesidad es lo que le va a generar el poder acceder a ese medio, ya sea periódico, otra forma, acumular información, conocimiento y comprensión. Están las necesidades afectivas, experiencias emocionales, placenteras y estéticas. Las necesidades de integración personal, fortalecer credibilidad, confianza, estabilidad y estatus. Necesidades de integración social, fortalecer los lazos familiares, amistosos, entre otros. Entonces, los que están en este enfoque teórico parten por esa premisa. Si comunicador, tengo que construir un mensaje, articulo inmediatamente todos los conceptos, uso y gratificaciones. Antes, en el ejercicio de la ciencia, era muy marcado de qué enfoque teórico usted era. En los 60 se identificaba, no, yo soy de tal corriente y todo lo que hago es en función de esa corriente. Hoy en día, las teorías tienen que ser su caja de herramientas, donde usted va a tener un destornillador plano, un destornillador, tiene que manejarlas todas y utilizarle la que más le es propicia de acuerdo al trabajo que le asignaron. Dominar esto le da un valor agregado en el mercado laboral, porque mientras otros están repitiendo un procedimiento, usted sabe por qué se hace o dónde se hace. Y el otro que lo hace de manera automática terminará preguntándolo cómo lo mejora porque usted sabe esto. Esta es una que se ha hablado mucho, pero creo que se ha entendido poco. Agenda setting. En español, establecimiento del temario público. La imagen, no sé si era la más apropiada, pero es un poco, trata de
visualizar lo que plantea este enfoque. Partimos aquí de lo siguiente: comienzo del año 70 constituyó un punto de ruptura con la investigación funcionalista sobre los efectos de los medios. Estos son los teóricos, Markov y Shaw, realizaron las primeras, otra vez, siempre hay una investigación de por medio, realizaron las primeras comprobaciones empíricas de esta teoría a través del estudio realizado durante la campaña electoral presidencial en el 68 en Estados Unidos. ¿Qué es por lo general que hacen los candidatos o los que están en las campañas? Quieren hacer la propuesta electoral, quieren establecer su programa para después empezar a publicitarlo. Entonces, cuando hacen esta investigación, determinan, pero ellos le están preguntando a los ciudadanos sobre cuáles son los puntos de interés, pero ¿cómo el ciudadano llegó a la decisión que el punto de interés es educación, agua, corrupción, etcétera? ¿Es una construcción propia o es una construcción que me establecieron y no me di cuenta? Entonces, lo que parte de esta teoría es que, vamos a decirlo así, los más medias, etcétera, de alguna manera imponen las prioridades que tenemos nosotros los ciudadanos y no nos damos cuenta, ya sea por el periódico, la televisión, ahora las redes sociales. Si ahorita preguntamos, bueno, díganme los 5 temas que son más importantes para el país. No es que no sean importantes, el tema es cómo usted llegó a la decisión de que esos son los temas más importantes, porque lo vivió, porque hizo una investigación o porque lo vio constantemente en los medios, o porque se sentó a conversar con alguien que lee muchos periódicos y dice, ¿te enteraste de esto? Entonces, ¿es tu agenda o es una agenda impuesta? Y no entramos a discutir que esa agenda no sea importante, pero otra vez es teoría, no es ley. ¿Qué significa? Que permite comprender y explicar, pero no significa que todas las personas establecen su lista de prioridades de acuerdo a este criterio. Pero esto tiene un alcance no solamente en esto. La investigación fue el elemento de la política, pero constantemente nos establecen agendas de diversos temas, no necesariamente desde el punto de vista político. Nos van estableciendo formas, nos van estableciendo sobre qué debo ver o qué no ver, mis preferencias. El tema de las novelas, casi digo un canal, empezó uno y después todo el mundo fue, o sea, y pusieron una dinámica, ¿verdad? Esta me gusta bastante, pero se utiliza poco y la han escuchado por ahí, la teoría de espiral del silencio. Esta es interesante porque lo que estamos viendo aquí es lo siguiente: hay una opinión pública consensuada, como que aceptamos socialmente. Esto está muy vinculado a la sociedad donde usted nació. O sea, nuestras prácticas culturales son distintas a las que tienen en Europa, a las que tienen en Asia, en África. Entonces hay una opinión. Pero a nivel micro también hay opiniones consensuadas. Hay una forma de comportamiento e interacción en cada espacio social. Entonces, pero no somos robots. O sea, el hecho de que haya una opinión consensuada no significa que todos pensemos igual. Pero ¿qué ocurre? Esta es la mayor opinión consensuada. Pero si yo empiezo a discrepar, aunque yo discrepo y aunque yo piense diferente, por temor a que sea excluido, sea marginado, prefiero callar o opinar de acuerdo a lo que se acepta socialmente. Entonces caí en una espiral del silencio. Pero otra vez, esta es una teoría. No significa que hay personas que digan, bueno, discúlpame, pero yo opino diferente. Porque si fuera ley, todos caeríamos en la espiral del silencio. Pero permite comprender un elemento de la comunicación clave que se da en distintos espacios. Y muchas veces nosotros caemos en esto, hasta en el salón de clase, en las reuniones, yo mejor no digo nada. Ahora, este es un problema porque quizás esta opinión distinta
puede permitir atender un problema que se está discutiendo, pero como va en contra de lo que se privilegia como opinión consensuada, prefiero callar. Bueno, esta teoría es una socióloga, politóloga, Neil Newman, se apoya en estudios empíricos realizados en Alemania, quien analiza la presión de los medios sobre las opiniones y actitudes del público, utilizando para ello material de encuestas y el análisis de contenido de prensa e informativo de televisión. La teoría se apoya en el supuesto de que la sociedad amenaza con el aislamiento a los individuos que se desvían del consenso. Entonces yo, para evitar estar aislado, eso que a veces decimos, le vamos a aplicar la ley del silencio. Si ese estudiante dice que todos se están copiando el examen, no le vamos a hablar. Entonces, le aplicamos la ley del silencio. Mientras que por su parte los individuos tienen miedo en gran medida inconscientemente al aislamiento. Este miedo hace que la gente intente comprobar qué opiniones y modos de comportamiento son aprobados o desaprobados en su entorno. Esto lo vemos a diario. La gente no da su opinión, pero quiere saber qué opina el resto. Y después, entonces, brinda su opinión. ¿No? Se da mucho. Aquí hay otra discusión sobre la teoría de la bala mágica, pero esa teoría tiene muchas críticas y no creo que sea como tan vital, pero el que quiera pues la puede discutir un poco, porque viene sobre una discusión de la finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esto lo vemos a diario, hasta en la casa, en todos lados caemos en esta vorágine. Hay que romperla porque al final la opinión de todos cuenta. Esta es una teoría muy poco conocida. Yo dije, voy a aprovechar para un poco plantearla, que las puse juntas, pero realmente son distintas. La teoría del cultivo y teoría de socialización. Y después viene otra que se articula con un psicólogo, Bandura, de teoría social del aprendizaje. Pero vamos primero a explicar esto de qué va. Este enfoque tiene dos momentos. Este primer momento de George Gerber del cultivo y Heath Bryan de la socialización. ¿Qué ocurre? Lo que estamos viendo acá en el cultivo es que esta teoría hizo una investigación donde determinaba que si a la mayor exposición de los sujetos a los medios de comunicación de masa, ya sea televisión, en esta época la televisión era como decir hoy las redes, era como si usted tenía un vecino, un televisor blanco y negro a colores, esa casa se llenaba, todos querían ir allá a ver la película. Entonces, ¿qué ocurre? En el cultivo lo que se está planteando es que el mensaje que se transmite en el individuo cultiva una forma de comprensión del mundo. No significa que porque vea, usé la imagen pero quizás no era más apropiada, que vea violencia va a ser violento, no. Sino que esta teoría lo que hace es explicar que en algunas ocasiones lo que se mira aquí genera en las personas una construcción de mundo distinta en función de lo que mira. Y si ve mucha inseguridad, esa persona va a pensar que el mundo es muy inseguro y va a tratar de no salir de casa. Lo que lo diferencia con el aporte de Bryan con el tema de la socialización, parte un poco de lo que explica Berger con el proceso de socialización. La socialización es el proceso por el cual nos enseñan a vivir en sociedad, de acuerdo a las normas de esa sociedad en la que usted nació. Usted llegó al mundo, llegó a esta familia, pero usted llegó en blanco. Y en esa familia le empiezan a enseñar, mastique con la boca cerrada, póngase chancleta, no puede estar sin ropa. Cuando los adultos hablan, los niños callan. Las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Por favor y gracias. Ver y no tocar significa respetar, pida permiso. No sea, o sea, nos empiezan a enseñar lo que en esa sociedad que usted nació es aceptado. Imagínese que usted va a comer
y está con una persona que es de su agrado, pero si comienza a masticar con la boca abierta, quizás deja de ser agradable, pero no es por la acción, sino que usted fue socializado que eso no estaba bien. Entonces lo que vienen a plantear acá, que en ese proceso de socialización, con el avance de todas las cuestiones de los medios de comunicación masiva y más ahora en las redes, interviene los procesos de comunicación de masa en el proceso de socialización. Y eso creo que ya todos lo hemos hasta vivido. O sea, está la mamá y a veces sienta al niño en la sala, mira tu cómica que tengo que cocinar, ahora le dan la tablet, mira las redes sociales. Ahí hay un proceso de intervención de la socialización. Entonces, estos teóricos ponen eso. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque al final el comunicador es un generador de contenido que después se transmite en los medios de comunicación de masa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay una franja de edad clave, la niñez y la adolescencia, y si ustedes el día de mañana que van a ser los dueños de las televisoras, acuérdense de este día, porque cuando aprueben contenidos que va hacia ese núcleo o segmento de la población, están impactando en lo que ese muchacho o esa muchacha después va a interactuar en sociedad. No es que condiciona, porque si no fuera ley, pero de que incide, incide. Un poco lo que ya comentaba, proceso por el cual un individuo aprende a convertirse en miembro de la sociedad. Antes, la intervención, en los 40, los 50, no era tan evidente la intervención de los medios de comunicación de masa en este proceso, pero ahora es más que evidente. Otra teoría que se desprende de esta discusión es la teoría social de aprendizaje. Aquí hay un psicólogo importante que se originó a raíz de los estudios sobre los efectos violentos de la televisión a las conductas infantiles. Esta aproximación teórica procede de los psicólogos behavioristas o conductistas y de su modelo de estímulo-respuesta, siendo desarrollada en el campo de los medios de comunicación en los años 70 por el psicólogo social Albert Bandura. Aquí esto es distinto. Recuerde que cultivo es cómo la comunicación a través de estos medios, esa es la palabra, por eso dicen cultivo, introduce en nuestra mente una percepción del mundo de acuerdo a lo que yo miro. Y frente a eso tomo una decisión de cómo interactúo en ese mundo, porque sé que es algo un mundo inseguro. En la socialización es que interviene en el proceso de las normas que me van a permitir saber cómo comportarme en sociedad. Pero aquí lo que estamos hablando es de la relación estímulo-respuesta. Entonces, esta es otra teoría importante que se debe al menos conocer. Que tengan presente que cuando se construye mensaje, no en toda la población, porque si no fuera ley, es teoría, pero hay una fuerte posibilidad de generar una respuesta frente a un estímulo. Y el estímulo es un poco lo que se genera a través del proceso de comunicación. Esta es otra que me gusta, bueno, a mí me gustan todas las teorías. Esta teoría se usa mucho ahora que se acerca el tema electoral de la campaña. Teoría de la comunicación en 2 pasos. ¿Qué sucede si usted logra la fórmula mágica? No es fórmula mágica, eso no está mal dicho. Que si usted logra esa combinación entre que el contenido sea de utilidad y sea gratificante para el que usted desea transmitir. Pero ¿qué pasa si ese que lo construye no tiene credibilidad? No le creo. La información es útil, un poco lo que a veces se dice, no importa lo que se dice, sino quién lo dice. O sea, cuando vemos algo, lo primero que hacemos automáticamente, ¿quién está escribiendo esto? Después, en función de quién lo escribe, condiciona la forma como yo voy a descodificar el mensaje. Pero si lo escribe una persona que tengo total desprestigio, aunque sea maravilloso lo que está escribiendo y sea de utilidad, entonces aparecen estos señores, Lassafer, Berenson y Gaudet, para esta época, y les preocupó el comportamiento electoral durante las elecciones de 1940 en el condado de Erie, en Pensilvania, Estados Unidos. Y este estudio significa el primer reconocimiento sociológico de que entre los medios de masa y el público hay unos individuos con unas relaciones primarias con los demás.
aparece esto. Puse emisor por poner algo, pero el emisor puede ser un individuo, una estructura, la campaña política, una entidad, una institución. Y lo primero que hace es identificar, yo le puse líder, pero lo que trata de identificar es personas o estructuras o instituciones que tienen un grado de credibilidad frente al target final que me interesa. Y acá aparece. Pueden ser personas, y ahora entendemos por qué de repente salgo abrazado con el deportista. Escucho el mismo mensaje, pero lo escucho del deportista. O me tomo una foto con tal institución porque es la que tiene la credibilidad. Voy y me hago al lado de mi decana para que me escuchen mejor. Entonces, claro, estoy diciendo lo mismo, pero ustedes van, y ahorita que entramos de nuevo en la campaña van a ver esto. Ahora, si el emisor no necesita esto, igual esto lo fortalece. Ahora, hay muchas formas de llegar a este líder. No necesariamente tiene que ser físico que me vean. De repente, a mí me interesa, y aquí es donde se empiezan a combinar las teorías. ¿Qué yo hago? Yo voy a establecer cuál es la agenda setting de los líderes. Porque les voy a hablar es a los líderes. No me interesa, a ver, no es que no me interesa, sí me interesa, pero voy a priorizar que el contenido sea la prioridad de los líderes. Porque estos se van a encargar de que mi target final genere un vínculo y se vuelva mi audiencia sobre el mensaje. Puedo tomarme también la foto, firmo un convenio con tal lugar, camino en tal lugar. Cuando camino a la comunidad, ¿qué es lo primero que tratan de hacer los que hacen campaña? Hay que buscar los líderes comunitarios de ahí, porque no es lo mismo caminar solo, aunque vayas de primero en la encuesta, a caminar con todos los que tienen reconocimiento. Y ahí, todos estos que están acá, van a replicar el mensaje. Esto se utiliza mucho, yo digo en la política, pero en todo, en todo. Hasta la vida dice, no es lo mismo que lo digas tú que lo diga yo, dile tú. Así lo hacemos a veces. En las campañas publicitarias también se utiliza mucho. Bueno, esto viene de esta época, imagínense, de estos señores. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted domina la teoría, puede construir de distintas maneras la implementación práctica. Y este dominio, no necesariamente en el mercado laboral, lo tienen todos los comunicadores. Pero los nuestros yo creo que sí. Bueno, yo torturaba a los estudiantes leyendo hasta donde no más. Aquí hay otra importante que se llama teoría gap del conocimiento o vacío de la información. Esto es clave también, esta teoría. Esta teoría es introducida por Tichenor, Donoghue y Olien. Otra vez, hay una investigación que de alguna manera sustenta estos aportes teóricos. Y ellos lo que plantean es lo siguiente, que, a ver, vivimos en democracia y todos tenemos acceso a los medios de comunicación, a las televisiones, etcétera. Pero esa entrada está condicionada por el estatus socioeconómico. No es lo mismo en la casa que yo tengo televisión, pero no tengo cable. El que tiene cable y es adicto a las noticias como yo, tiene como 60 canales de noticias. Pero el que no tiene cable, quiero que tiene 2 o 3. Tienen acceso, pero en el proceso del tiempo de acceso a esa información se va generando un gap o una brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos. Y eso te coloca en desventaja. Porque hay algo que se dice mucho. ¿Qué es la información? Entonces el que está acá está en una situación de desventaja del que está acá. Por otro lado, Thunberg en el 81 introduce un elemento adicional que agudiza esta situación que estamos viviendo, que es, describe esta teoría como un problema de recursos y conocimiento. Cuando todos los individuos se les ofrece la misma cantidad de información, aquellos que posean un mejor conocimiento inicial sobre la misma serán los que obtendrán la mejor de las informaciones. En español, ¿esto qué es? Que en este punto, lo que tengan, no solamente los recursos, sino mayor nivel educativo, la misma información la va a procesar de alguna manera que lo va a empoderar más frente al otro.
Entonces no es solamente un tema de estatus socioeconómico, sino también de nivel educativo. Esto, ¿por qué es importante? Porque permite entender lo que estamos viviendo ahora mismo con el tema de que hay abundancia de información. Pero si el primer filtro, que es el tema educativo y el tema de recursos, te genera una gran brecha. Lo que vivimos en educación media es esta brecha. Lo que vivimos con la masiva información exacerbada, si el que recibe esta información tiene un gran tiempo de exposición, pero tiene bajo nivel de conocimiento, quedará acá, frente al otro. Bueno, creo que como quería hablar más, yo dije, no, mejor voy a dejar una tarea en casa, porque si no me paso los 40 minutos. Hay otras teorías, hay un montón. Esto lo dejo, el que me hace esta tarea le tengo una sorpresa, me busca el otro año si la hace. Investigar, ¿qué va a investigar? Sobre estas perspectivas, que son poco conocidas, pero que son importantes. Efecto fisiológico, efecto recíproco, efecto boomerang, efecto de desbordamiento, efecto en tercera persona, efecto vagón. ¿Qué van a investigar? ¿Quién la propone y qué propone? Facilito, son 6. El que la hace me busca en enero de 2022, profe, mire, la hice, aquí está, y me la explica y le tengo una sorpresa. Bueno, creo que respeté los 40 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, porque efectivamente respetó su tiempo. Para el profesor Herrera fue un esfuerzo. Él me había comentado que cómo se me ocurría darle tan poco tiempo a algo que es tan interesante y que demora un poco en explicar. Voy a abrir el periodo para preguntas y respuestas o comentarios. Levante la mano aquel que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Profesor Mario Muñoz. Muy buen día a todos. Profesor Herrera, se puede discrepar, ¿no? Es parte del debate tener otros puntos de vista. Es parte de los derechos. No, mentira, profesor. Más bien era pedirle una opinión, una interpretación sobre el concepto masas, que usted lo mencionó varias veces y cada vez más se hace necesario llevarle a veces a los estudiantes un término relacionado con su realidad, con su contexto. Por ejemplo, seguidores, por ejemplo, consumidores, por ejemplo, audiencia, por ejemplo, es decir, hay una serie de términos que están un poco más cerca de sus, partiendo de que por supuesto masa no es que quedó, digamos, es un término que está relacionado directamente con medios de comunicación masivos, en su propio nombre lo dice, pero existen otros que han estado, se han estado usando incluso en libros, en revistas, en artículos, sobre este público, esta ciudadanía, estos nuevos usuarios, no solamente de medios, sino también de redes sociales. Entonces quería pedirle pues su reflexión sobre masas y sus palabras sinónimas. Buenos días a todos y a todas. Bueno, más que una pregunta también tengo un comentario y es con respecto a la teoría. Me llamó la atención en la presentación del profesor Luis, aunque no lo presentó, pero de una forma, digamos, no lo mencionó, pero lo dejó entrever la cuestión de la persuasión, o sea, el efecto persuasivo de todos estos. Bueno, las teorías hay que leerlas en su contexto histórico-social, o sea, hay que entenderlas ahí y surgen. Entonces, en ese sentido, todas estas teorías, todos estos modelos, Lazarsfeld, Barelson, Laswell, usos, gratificaciones, Malensky, todos estos modelos surgen en un contexto de consolidación de los grandes medios de comunicación. Ahí donde surge el Mass Communication Research, preocupación por las masas, y las masas
se estaban dando cuenta de que eran individuos que se dejaban manipular, que se dejaba manipular, el efecto persuasivo. Entonces, pero eso obedece a un contexto histórico, un contexto de entreguerras, donde había una preocupación por cómo estaban utilizando los medios para la propaganda política, tanto en las sociedades totalitarias como en las sociedades democráticas. Entonces, todos estos medios, estos modelos habrían que entenderlos dentro de esa circunstancia. Otra de las cosas que me llamó la atención fue cómo en términos de teorías de la comunicación, el carácter, no sé si interdisciplinar, pero sí multidisciplinar, que toma la teoría de la comunicación, y sobre todo el hecho de, sobre la base de todas estas modelos, están las grandes escuelas sociológicas. Lasswell, funcionalista, lo mismo Lasserfeld, funcionalista, pero ahí también estaban las otras escuelas. Por ejemplo, no vi la comunicación mucha interpersonal ahí metido, de la escuela de Palo Alto, el interaccionismo simbólico, y también la cuestión, incluso la perspectiva crítica que tiene como base el marxismo. Entonces, las grandes escuelas sociológicas están en la base de la configuración de la teoría de la comunicación. Muchas gracias, profesores. Vamos a pedirle al profesor que se acerque a este micrófono y yo voy a pasar entonces a donde están las preguntas. Voy a comenzar con aquí el amigo Asael. Sí, a ver, por eso son teorías, ¿no? Teorías que surgen para explicar un momento específico en la historia. Eso lleva a una segunda discusión, las vigencias de estas perspectivas teóricas. Yo soy de las posturas que todavía son vigentes. Hay algunas que se utilizan menos, creo que mencioné una, la aguja hipodérmica, que recibió muchas críticas. Sin embargo, es un poco discutir si están o no están vigentes. Eso va a depender también de lo que estoy investigando y del objeto de estudio. Lo valioso aquí es que la ciencia de la comunicación tiene una gran gama de teorías que, como bien señala Sal, y eso sí es correcto, y por eso tenemos la materia de Sociología de la Comunicación, gracias por tenerla, porque muchas de estas teorías se desprenden de enfoques o paradigmas teóricos de la sociología, pero también de la psicología, para entender este proceso. Eso también que implica de que la producción de teoría no es un hecho acabado. Actualmente hay gente que está preocupada por entender bien el tema de las redes sociales, aunque no es nuevo el hecho y el fenómeno, teóricamente todavía se está tratando de entender o haciendo investigaciones sobre este tema para generar teorías que permitan comprender lo que está ocurriendo y cómo se relaciona. Ahora, la comunicación tiene otro elemento clave, que es que al estar presente, no quiero decir que es omnisciente, pero al estar presente en todas las facetas de la vida, genera distintas perspectivas teóricas para cada componente. Está, como bien señala, la comunicación interpersonal, eso es toda una discusión. Yo me enfoqué en este momento quizás más a la relación de los medios de comunicación y la sociedad, y cómo entender esa relación y cómo genera ese efecto y cómo se genera ese vínculo. Pero inclusive en la empresa es otra discusión teórica sobre la comunicación, si es vertical, si es horizontal, si es formal o informal. Esa es otra discusión que también tiene construcciones teóricas. Las empresas funcionan, bueno, no solamente las empresas, las instituciones, con una comunicación formal y una informal. La comunicación formal es la que nos establece las normas y los reglamentos y condiciona cómo interactuamos dentro de ese espacio. Pero la informal son las normas no escritas. Y es cuando comenzamos, no, yo no voy a enviar el correo, yo me voy a ir a hablar con fulano que yo sé que me resuelve rápido esto. Entonces, pero no tiene nada malo, simplemente parte de la dinámica dentro de esa estructura. El otro elemento que planteaba Asael era, bueno, las ciencias sociales
es raro que en todas sus perspectivas teóricas ninguna disciplina sea pura totalmente. Inclusive nosotros mismos con el interaccionismo simbólico tenemos el tema de la antropología. Entonces, es como complicado, inclusive con nosotros también tenemos una cercanía muy fuerte con los psicólogos. Ellos estudian a Durkheim y nosotros también, con el tema del suicidio. Entonces, en las ciencias sociales es una práctica. Lo irónico es que, a pesar de que hay teorías que han propiciado el trabajo entre áreas del conocimiento, en la práctica, cuando vamos a la investigación, nos aislamos. Cuando hacemos investigación, es que difícil es poder articular un sociólogo, un psicólogo, un comunicador, pero teóricamente ya está articulado. Así que no, muy importante la intervención de aquí de nuestro colega amigo Asael. Profesor Mario, a ver, hay varios conceptos que es bueno como tenerlos claros. Hay uno que usted mencionó que me gusta mucho y lo menciono cada vez que pueda, que hay que estar claro entre la diferencia entre público y audiencia. Público somos todos, pero audiencia es cuando ese que es del público generó un vínculo que de alguna manera hace seguimiento, hace feedback, retroalimenta, te sigue. Y lo que ustedes procuran obtener es audiencia. Ahora, esto generó otro problema con el tema de los ratings y la venta de los espacios, que hay una teórica, Yen An creo que se llama, que plantea que si bien es cierto, conceptualmente existe lo de la audiencia, se ha utilizado el concepto para vender, y es una trampa, porque llega al medio y dice, yo tengo tanta audiencia, tantos seguidores, tantas cosas, y frente a eso te estoy cobrando tanto, sí. Pero después alguien hizo una investigación y resulta que cuando viene el corte comercial yo cambio el canal. Me voy a otro canal. Entonces es ficticia esa la audiencia. Y de ahí vino alguien después y fue creativo, dijo, no, hay que transmitir el mensaje en medio del programa. Y ese te vale más. Entonces esto es una discusión con el tema de la audiencia. Cuando hablamos de masas, ahí sí, esa tenemos que tomárnosla con un café porque la respuesta es extensa. Porque puede ir dependiendo de la postura teórica. No es lo mismo hablar de masas desde el punto de vista marxista a otros puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de masas, bueno, un grupo de personas. En comunicación, lo que interesa es si el medio es un poco de masas o no. No le interesa si al final del proceso la cantidad de personas que lo reciben, sino la posibilidad de que sea transmitido masivamente. Y apenas sea transmitido masivamente, entonces entra otra discusión. ¿Cómo logro entonces de que si es transmitido masivamente todos accedan a él? Pero quizás habría que hacer una lista, bueno, ahí lo invito, tenemos pendiente hacer libros, hace rato que queríamos hacer un libro sobre comunicación social. Y una idea buena sería hacer un listado de conceptos clave que deben dominar los muchachos, no tipo diccionario, sino que cada concepto tenga un desarrollo teórico que permita entender el tema de audiencia, público, masa, no me acuerdo qué otro concepto mencionó, pero son temas que nosotros dominamos, teoría, ley, que pueden ayudar a la formación. Nosotros tenemos un proyecto que dejamos así, el libro, así, aquí está la profesora Rosa que me está hablando así. Teníamos un libro, bueno, el esqueleto del libro, para ser más honesto, y quedó en esqueleto pero puede ser un ejercicio interesante, que los profesores de la Escuela de Comunicación Social nos sentemos y empezamos a ver qué concepto sería. Aquí tenemos un profesor que brillante aquí, sobre planeación de comunicación estratégica, ¿verdad? Podemos, o sea, aquí nuestro profesor que tiene poder de convocatoria nos permitió que vinieran sus estudiantes que estaban emocionados de verlo. Entonces, claro, podemos pensar en la necesidad de generar un texto que permita ir precisando. Mi profesora de fotografía acá también. Pero bueno,
un poco esta era la idea, intercambiar. Es un mundo lo de teoría, en comunicación es un mundo, porque, y maravilloso, sí, porque ahorita yo me enfoqué en una partecita que es esa relación, medios de comunicación masivos y la sociedad. Pero hay otros enfoques que trabajan, que si el modelo circular, el modelo lineal, que el problema de la discrecionalidad de la comunicación. Tenemos otra pregunta por acá. Sí, dele. Buenos días, profesor Herrera. Primero que todo, felicitarlo por la presentación que nos acaba de hacer. Tengo 2 comentarios y una pregunta. Parto del comentario en relación a la teoría sobre la socialización y la culturización. Esa teoría se concibe en sus inicios partiendo de la televisión. Sin embargo, hoy día la televisión, a pesar de que tiene poder, ha sido un poco desplazada por las plataformas de streaming. Y cito un ejemplo particular muy reciente, El juego del calamar. Cómo esta serie de la plataforma más conocida, Netflix, impuso una cultura incluso hasta de consumo. Y eso se debió en gran parte a el poder que tienen las plataformas y a la democratización del Internet, porque en los años 80, en los años 70, hubiese sido muy difícil que en un país como Panamá llegara un contenido de Corea del Sur, algo que suele pasar actualmente. Lo otro es cómo incluso los líderes mundiales utilizan a los medios de comunicación para imponer su cultura, imponer sus prácticas culturales, valga la redundancia. Y cito un ejemplo de un artículo que salió publicado el año pasado en el New York Times, y lo comento porque usted más o menos lo mencionó, sobre la famosa turcomanía que anda muy de moda por estos días acá en Panamá. La turcomanía, aunque estamos consumiendo novelas turcas y estamos muy contentos con la turcomanía, etcétera, y turcomanía en TVN, turcomanía en Telemetro, formó parte, según este analista que escribió en el New York Times, de una estrategia del presidente Erdogan de empezar a darle fuerza a sus contenidos audiovisuales para exportarlos por todo el mundo. Y hoy día nosotros aquí en Panamá estamos consumiendo y estamos muy arraigados a toda la cultura, porque nos ponen novelas de sultanes, nos ponen de toda su historia, nos muestran a los sultanes como ellos quieren que los veamos, cuando en realidad muchas veces temas históricos no son tan necesariamente así o no lo fueron, pero ellos están imponiendo su mensaje. Y bueno, lo último ya como pregunta es, de todas las teorías que usted nos trajo la mañana de hoy, ¿considera usted que el poder del Internet y las redes sociales pueden desplazar o cambiar estas teorías al día de hoy? Bueno, vamos a un poco a ir precisando algunos puntos que agradezco los comentarios. Efectivamente, cuando todo esto surge, y un poco lo que comentaba Sael, surge en un contexto histórico específico, ¿verdad? Pero si quitamos en la imagen la televisión y colocamos la tablet con el icono de la serie, entonces lo que se modificó es el medio, pero la teoría sigue permitiendo todavía comprender esa relación que se da independientemente que se modificara el medio. Porque no quería darle publicidad, pero ahí podía haber puesto la tablet y la serie. Inclusive ahora viene cuando usted compra el televisor, ya tiene instalada, no tiene que instalarla. Es más, le dice, tiene un mes gratis y usted comienza a verla y ya, ¿no? No, nada más son tantos al mes, ¿verdad? Si gasto plata en otras cosas, voy a gastar, ¿verdad? Entonces, y tenemos una sensación de control, digamos control ficticio, por decir así, de control del mensaje que voy a consumir, pero al mismo tiempo, al sentirme que yo tengo el poder de decidir qué voy a ver, lo que yo estoy haciendo es
de alguna manera que soy el que genera o tiene otro propósito, como mencionaste el caso de la novela, es precisamente brindar un elemento de gratificación en el sujeto que va a decidir sobre qué información tiene utilidad o no. O sea, un poco aquí lo que estamos discutiendo es que esas teorías tienen vigencia a partir de la aparición de nuevas formas de comunicación masiva. No quiere decir que hace falta teorías nuevas que permitan comprender nuevos escenarios y nuevos aspectos que estamos viviendo, pero para eso hay que investigar. Hay que hacer ejercicio de la ciencia. Espero que de aquí salgan nuestros grandes investigadores que generen la nueva teoría que permita comprender estos elementos. Entonces, los medios o las grandes, aquí me va a salir otra palabrita que no sé si sea prudente utilizar, o los grandes capitales que controlan, digamos, la construcción de estos grandes mensajes, ponen supuestamente en el ciudadano la decisión de qué consumir o no consumir. No es como antes, que yo estaba en la televisión y yo prendía y yo estaba obligado a ver eso. Pero eso que hace o que piensa el ciudadano que está decidiendo, al final también está controlado. Lo que pasa es que ahora como que ese proceso le dieron como algún tipo de legitimidad porque yo soy el que decido, pero al final está generando un efecto. Entonces sí, yo concuerdo con usted, o sea, la televisión puede estar desplazada o no, sin embargo, sigue ocurriendo de alguna manera lo mismo. A ver, sobre el otro comentario relacionado al tema de las novelas, pues sí, o sea, pero también ahí aparece otro concepto que es cuando hay una saturación de la información. O sea, que aquí están muy jóvenes, pero los que estamos un poco más adultos, o sea, las modas no eran turcas, eran venezolanas, después mexicanas, y ya sabíamos el guión, lo que cambiaban a los actores, pero ya teníamos el guión. Entonces, claro, frente a una saturación del mensaje, y ahí están utilizando la teoría, frente a una saturación del mensaje aparece otro enfoque, pero busca lo mismo, la siguen transmitiendo a la misma hora, sigue generando el mismo efecto, donde me amarra, pero ahora tengo la opción de que si la quiero ver toda, me voy a las plataformas y veo todos los capítulos adelantados. Pero a pesar de verlo, yo conozco gente que se ve toda la novela y después también está viendo día a día la cuestión, le sigue dando el seguimiento. Entonces, claro, o sea, la profesión del comunicador social es una de las profesiones más fuertes, para no decir que la más fuerte, pero es una de las más fuertes y la que tiene un sentido de ejercicio de poder en la sociedad enorme. Y asimismo tiene una gran responsabilidad, porque lo que ustedes hagan genera un impacto social. Entonces ahí también hay que tener un sentido de responsabilidad, y más si comprende las teorías, porque también las puede utilizar para otros propósitos. O sea, entonces ahí entra todo el tema ético. Ustedes van a estar en ventaja frente al resto de otros comunicadores sociales. Si ustedes dominan todo el elemento teórico más la práctica, no los va a parar nadie. Entonces nuestro deber es mostrar la caja de herramientas. Usted decide qué teoría utiliza o cuál descarta. Lo mismo que investigación. Mostramos todos los métodos. Usted no tiene que ser un experto en todos los métodos, pero al menos conocerlo. Y después va a utilizar el que le gusta. Lo mismo que en las teorías. Todas las teorías tienen vigencia. Lo que pasa es que unas se utilizan más y otras menos. Hay cuestiones de gusto también. Y también va cuando lo busquen, quiero que seas mi asesor de campaña, mi mitigador de riesgo. Entonces ahí usted va a armarse de los enfoques teóricos para, dependiendo de lo que tiene que hacer, tomar decisiones. Ese es un poco el propósito, pero sí muy atinadas las observaciones aquí del colega. Profesor, muchas gracias. Nuevamente le damos un fuerte aplauso al profesor Herrera. Y le pedimos que se quede un momento, profesor. Sí, por favor. Ahora, bueno, este año, voy a alejar un poco el micrófono para que no haya feedback. Este año, 2021, como bien decía nuestra decana, la profesora Dalí Sánchez, hemos tenido varias actividades. Y si sumamos el tiempo que llevamos de pandemia, estamos hablando de 21 meses. Decirlo en número, uno dice, wow,
¿Tanto tiempo? Pues sí, tanto tiempo. Y parte de esas actividades que hemos hecho durante estos últimos meses fueron unos talleres que se titularon Etapas de la producción audiovisual. Esos talleres fueron voluntarios, estudiantes de nuestra carrera de comunicación social vinieron aquí a la sede, a la USMA, y el profesor Juan Carlos Hernández, para quien también pido un aplauso, estuvo con estos estudiantes dando estas capacitaciones de manera presencial, aunque aún no habíamos regresado formalmente. Es por eso que ahora quiero llamar a esas estudiantes, a esos estudiantes que participaron voluntariamente, además de sus clases virtuales, en estos talleres Etapas de la producción audiovisual y que produjeron un cortometraje relacionado con la encíclica Laudato Si y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el cuidado de la tierra. Pasen adelante, por favor, Carolina, Laura, Noemí y Christopher. Démosles un fuerte aplauso. Profesor Juan, por favor. Y les hemos pedido también que vengan, por eso le he pedido al profesor Herrera que se mantenga aquí y a la profesora Dali Sánchez, por favor, que pase enfrente, porque les vamos a hacer un reconocimiento público por esta labor que han realizado durante estos meses. De hecho, gracias a la profesora Rosa Guisado, a quien también agradecemos su valiosa participación, para quien también pido un aplauso, estos productos que ellos están haciendo, que han hecho y que queremos continuar en el 2022, se divulgan a través de nuestras plataformas. Saludamos especialmente a los estudiantes que también participaron y no han podido estar aquí porque tenían un examen, pero van a seguir la transmisión a través del canal de YouTube de la USMA y van a retirar un certificado, un diploma que hemos dado a ustedes con mucho, hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Le pedimos al profesor Herrera que entregue el certificado a la estudiante Laura Rodríguez. Profesora Dalis, al estudiante Christopher Caolo. Profesor Juan, al estudiante Carolina Castellanos. Profesor Herrera, al estudiante Noemí Caballero. Una foto de todos, por favor. Hola, sí, solamente para aprovechar este momento, yo creo que también es necesario que nosotros demos un aplauso y un agradecimiento a la profesora Elizabeth, porque realmente ella se ha esforzado muchísimo, de verdad, o sea, fuerte. Ella me dice, yo lo consigo porque lo consigo y lo consigo. Yo le digo, profesora, pero vamos a dejar. Ella me dice, no, ¿cómo? Dejar nunca. Entonces, ha sido una
profesora valiente en este último año. Yo creo que merece un aplauso de nosotros. No, la profesora insistía, quiero hablar, quiero hablar. Yo decía, no, profesora, ¿pero qué va a hablar? Yo no he terminado todavía la presentación. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Hoy también nos acompañan varios profesores a los que quiero también hacer un reconocimiento y que son nuestros profesores de comunicación social. Varios de estudiantes me han dicho, no conozco a mi profesor. Y no conozco a mi profesor porque nunca lo he visto. Así que yo quiero llamar enfrente a nuestros profesores de comunicación social, ya que esto se está transmitiendo en directo, para que los miren, por favor. Voy a empezar con el profesor Matuc. Adelante, José Luis Matuc. Adelante, por favor. Sí. Quiero llamar al profesor Félix Gómez. Llamamos al profesor Carlos González. Vamos a llamar al profesor Fabián Gutiérrez. Profesor Mario Andrés Muñoz. Profesor Azael Carrera. Profesora Rosa Guisado. Profesora Jihan Rodríguez. Profesor Juan Carlos Hernández. Y aunque no nos da clase actualmente porque está ejerciendo otro cargo de responsabilidad en la universidad, el profesor que ya conocemos, el doctor Luis Carlos Herrera, también es profesor de nuestra escuela. Quiero que los vean para poder que sepan quiénes son, que también miren, les pedí que pasaran al frente porque también me han hablado de los tamaños. No sé qué tamaño tiene, no sé cómo es. Bueno, aquí los podemos ver más o menos. Y finalmente quiero llamar a nuestra decana, la profesora Dali Sánchez. Bueno, ya los conocen, ya los tenemos aquí en persona. Nos acompañan también, muchísimas gracias, profesores. Un saludo también a la profesora Migdalia Fuentes, que me ha estado escribiendo, está conectada por el canal de YouTube en este momento. Entiendo también que hay otros profesores, el profesor Escudero también se está conectando, el profesor Carrillo está poniendo un examen y se iba a conectar al final, el profesor Jairo también está en una actividad y no podía venir. Un saludo especial y cordial. Muchísimas gracias y quiero que le demos un fuerte aplauso también a nuestro cuerpo docente. Por estos 21 meses de entrega, de dedicación y de no dejarse quedar parados, de continuar. Gracias, profesores, y gracias por estar aquí en este cierre académico. Quiero también felicitar a nuestros estudiantes. Estamos teniendo una situación aquí técnica y espero poder que se resuelva pronto, pero si eso no es posible, quiero felicitar a nuestros estudiantes, la Asociación Saliente. Aquí tenemos a su representante, Francisco Yerbut. Gracias por un año lleno de actividades, Francisco. Y le quiero dar la bienvenida a nuestra asociación entrante, cuyos representantes también están aquí. Sequence, bienvenidos. Es la nueva asociación. Pasen adelante, por favor, también para que los conozcan. Ustedes no van a pasar inadvertidos. Ellos han preparado un video que les vamos a compartir por el canal de Teams de USMA. Y es un video en el que ellos explican
el recorrido por la universidad, es un itinerario, porque varios también nos han dicho, no sabemos dónde queda tal cosa, o ya se me olvidó, no encuentro el clavel, ¿dónde está el Tomás Clavel? ¿Dónde está el auditorio? ¿Dónde está el laboratorio? Bueno, estos chicos, más cerca, por favor. Estos chicos han hecho, con sus compañeros de asociación, han hecho un video con el apoyo también del profesor Juan Hernández y Boris, que está en controles en este momento. Están preparando ese video itinerario que les vamos a compartir. Muchísimas gracias, ellos lo van a estar compartiendo también en redes extensivas a la asociación. Y bueno, finalmente yo les prometí a los estudiantes que iba a anunciar en esta actividad también algunas ideas para el año 2022. Un aplauso. En el próximo año 2022, la pregunta que han reiterado y que hemos dicho ya claramente la respuesta, pero la voy a reiterar aquí delante de nuestras autoridades, las clases sí son presenciales. Las clases sí son presenciales y son presenciales 100%, que significa que ustedes recibieron unos horarios y en esos horarios aparece claramente identificado el salón de clases al que deben dirigirse. Para eso les va a ayudar muchísimo el video que ha preparado la Asociación de Estudiantes para poder que se ubiquen en el salón correspondiente. La otra pregunta que me han hecho es si las actividades estudiantiles se van a reanudar. Sí, las actividades estudiantiles se van a reanudar. De hecho, aquí tengo a la asociación, le voy a pedir a Luis que se acerque. Luis Sánchez es el tesorero de nuestra asociación de estudiantes, pero también es el coordinador de actividades deportivas. Simplemente quiero, Luis, que anuncies alguna de tus actividades. Buenos días. La asociación Sequence para este año tiene programado distintas actividades. Entre ellas tenemos previsto un rally que involucre a los estudiantes de la facultad, de la carrera de Comunicación Social. No puede quedar por fuera Premios Victoria y bueno, tenemos muchas sorpresas para ustedes. No queremos revelar, la profe está insistente, pero ahí les adelantamos que tenemos un rally preparado para compartir con todos nuestros compañeros. Y muy importante, para este mes tenemos nuestra actividad, que es la recolecta de juguetes, pueden ser ya usados, pero que estén en buen estado, que se estará entregando a una fundación en el 20, ¿verdad? El 20 de diciembre. La recolecta empezó esta semana hasta el 17, si no me equivoco. Sí, en las redes sociales también. Sí, pueden escribir a la cuenta de Sequence, ahí también van a encontrar toda la información y cómo hacernos llegar su donación. Gracias. Bueno, ya saben, nuestra primera actividad con la asociación entrante es este mes. Están cordialmente invitados. Para mayor información pueden seguir la cuenta en Instagram, @SequenceUSMA es el usuario. La computadora, voy a ser muy honesta, no nos está permitiendo mostrarles el video, así que lo voy a colgar en el canal de Teams de cierre del año académico. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su compañía en la presencialidad y también en la virtualidad, y los esperamos en el 2022. Gracias a todos y todas.